Hola, hola, buenas tardes. Quiero saludarles en el nombre del Señor y a la vez también poder el día de hoy compartir una reflexión más de la Escritura, obviamente fortaleciendo el tema de la predicación, que es el motivo de este canal. Eh, no importa cuánto like tenga o lo que usted pueda hacer, no es el espíritu ni el afán de este canal de YouTube, sino solamente una herramienta para que usted pueda armar sus prédicas, armar sus sermones como bosquejo. Solamente entregamos herramientas para que usted pueda trabajarlo, pueda usted escudriñar la escritura y a través de eso pueda tener una guía para formar sus prédicas, sus enseñanzas y lo que podamos aportar. Para eso estamos. El día de hoy quiero compartir con usted un tema de sacrificio. Y quiero leerle a usted una porción que dice el libro de Hebreos de los sacrificios espirituales. El sacrificio que usted y yo debemos hacer por servir al Señor, así como Él hizo sacrificios por nosotros de morir y dar su vida por el rescate, porque nosotros estábamos presos. Él fue el pago por este rescate y Él nos libró a nosotros. Él hizo un sacrificio humano, carnal, pero a la vez espiritual. Ahora veamos si usted y yo somos capaces también de cumplir este sacrificio espiritual. Dice la Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 5, Hebreos capítulo 5, el verso 3, dice: Hebreos capítulo 5, verso 1, dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo cual Dios se refiere para que presente ofrendas y sacrificios por los pecadores. Aquí vemos, cierto, de que Dios constituyó sacerdotes y el sacerdote era para poder ofrecer sacrificio y ofrenda delante de Dios por los pecadores. Es decir, el sacerdote cumplía una función intercesora para poder, cierto, llevar al hombre a Dios. Y sabemos nosotros que este trabajo sacerdotal, este sacrificio, cierto, de Cristo que hizo por nosotros, tiene mucho que ver con lo que usted y yo hoy hacemos. Usted dirá, pero yo no soy sacerdote, yo no tengo nada que ver con eso. Pero mire lo que la Escritura dice, mire lo que la Biblia nos dice. En el mismo Hebreos, capítulo, estábamos en el 5, vamos al 8, verso 3. Dice: porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Es decir, nosotros como sacerdotes de Dios. Ahora usted dirá, pero pastor, ¿dónde aparece que yo soy sacerdote de Dios? Yo solamente soy un hermano de iglesia, no soy sacerdote. O no soy un pastor, no soy una persona que tenga grados o nombres en la iglesia. Mire, mi querido hermano, la Biblia dice que todos nosotros somos sacerdotes del Altísimo, sacerdotes de Dios. ¿Y dónde aparece eso? Vamos a ir a la Escritura, en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, en el verso 6, dice lo siguiente: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, que Jesucristo, a través de su muerte expiatoria, Él nos hizo a nosotros sacerdotes de Dios, a través de Jesucristo. Por lo tanto, usted es un sacerdote. A esto los teólogos le han llamado el sacerdocio universal de todos los creyentes, porque todo creyente es un sacerdote de Dios. Vamos a leer otro texto que también respalda este texto que leímos nosotros en Apocalipsis, donde se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5, dice: vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Quiénes son los que ofrecen este sacrificio espiritual a través de Jesucristo para Dios? Somos nosotros.
Nosotros somos los sacerdotes espirituales que Dios tiene en esta tierra para presentar sacrificio y ofrenda. ¿Cuál es la ofrenda que nosotros debemos presentar como sacerdotes? La Escritura es clara con respecto a esa ofrenda. Dice, nadie se puede acercar sin tener algo que ofrecer. Y nosotros sí tenemos algo que ofrecer. Usted puede decir, pero Dios no necesita oro, ni plata, ni un auto, ni una casa, ni ropa, ni guante, ni gorro. No, son sacrificios espirituales. No son cosas naturales ni humanas, son espirituales. Y el sacrificio espiritual es lo que el Señor a nosotros nos pide como sacerdote del Altísimo, como sacerdote de Dios. Mire lo que dice ahí mismo en el libro de Primera de Pedro. Primera de Pedro 2, leímos el verso 5. Mire lo que dice el verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y dice el verso 10, vosotros que antes no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Es decir, nosotros somos pueblo de Dios y somos sacerdotes de Dios. Yo no necesito que venga un obispo, un apóstol, un profeta, un pastor, un maestro a decirme quién soy yo, si la Escritura a mí me enseña claramente que yo, cierto, soy un sacerdote de Dios. Apocalipsis dice que somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios a través de Jesucristo. Apocalipsis 1:6. Somos reyes y sacerdotes. ¿Cuál es mi reino? Mi vida. Yo tengo un templo que cuidar. Yo vivo, ¿cierto? En mi vida, mi cuerpo físico que yo tengo es el templo que yo tengo que cuidar como sacerdote, y en mi palacio que como rey tengo que administrar. Por lo tanto, yo tengo sacrificios espirituales que presentar delante del Señor. Ahora, ¿cuáles son estos sacrificios espirituales? Como reyes y sacerdotes que somos de Dios. Apuesto que a lo mejor ni siquiera sabía que usted es rey. Usted es un rey, usted es una reina del Señor. Y su palacio, donde usted gobierna, es su vida, es su mente, es su corazón. Son sus pasos, son sus bocas, son sus ojos. Ese es el lugar de gobierno donde usted tiene que ganar y gobernar. Porque la Biblia dice que la carne desea las cosas de la carne, pero usted como rey tiene que gobernar su cuerpo, gobernar su mente, gobernar su corazón. Ese es el lugar de gobierno. Y para poder gobernar como rey sobre su cuerpo, sobre su mente, sobre sus pensamientos, tiene que ofrecer sacrificios espirituales, porque el sacrificio espiritual lo va a llevar en victoria, porque la Biblia dice que somos templo del Espíritu, templo de Dios. Dios mora y vive en nuestras vidas. Somos el domicilio de Dios. Como sacerdotes de este templo tenemos que presentar sacrificios espirituales. Y esos sacrificios espirituales, dice el texto que leímos, que nadie se puede acercar a Dios con las manos vacías, sino que el sacerdote tiene que ofrecer algo. Si usted no puede traer un alma a los pies de Cristo, que es la gran comisión que Dios nos dejó para poder hacer en esta tierra, entréguele su vida como una ofrenda agradable al Señor. Que su vida sea una ofrenda de sacrificio para Dios. Sirva a Dios con integridad, sirva a Dios, alábelo, bendígalo por lo que Él es, no por lo que Él hace en su vida. Porque el día que Él no haga nada, usted va a dejar de creer en Dios. Usted tiene que alabar a Dios por lo que Él es, no por lo que Él ha hecho. Dios es poderoso, Dios es grande, Dios es todo en su vida y en la mía. Independiente que seamos humanos y terrenales, que tenemos deudas, problemas, tenemos que trabajar en este mundo para sustentar nuestro hogar, nuestros gastos, nuestra familia. Pero aparte de todo eso, la Biblia dice que usted es rey y sacerdote. Y que usted tiene que presentar sacrificios espirituales a Dios. Y esos sacrificios espirituales los podemos enumerar. Como número 1, vamos a poner como sacrificio espiritual ganar un alma. ¿De cuándo que usted no se gana un alma para el Señor?
La Biblia dice que cuando un pecador, hermano, se arrepiente, los ángeles arman fiesta, las arpas de los cielos empiezan a sonar, los coros angelicales empiezan a cantar por el motivo de que usted trajo un alma a los pies de Cristo. Esa es una ofrenda espiritual, un alma espiritual. Pero si no trae alma a los pies del Señor, entréguele su vida. Entréguele su vida como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, dice el libro de Romanos, capítulo 12, verso 1. Entréguele su vida al Señor como sacrificio espiritual. Podemos seguir agregando sacrificios espirituales como la oración, como el ayuno, como la santidad, como la abstinencia. Podemos buscar sacrificios espirituales de leer la Biblia cuando a usted le cuesta leer, porque puede estar 2 horas viendo películas, pero no es capaz de estar 2 horas leyendo la Biblia. Ese es un sacrificio espiritual que tiene que presentar delante del Señor. Es algo que usted tiene que hacer, porque todo el resto lo hizo Cristo. Él murió por usted, Él le dio salvación, redención, santificación, expiación. Él le dio los dones, le dio los talentos, le dio las habilidades, le dio una armadura, le dio una espada. O sea, Él le ha dado todo, hermano. Lo mínimo que usted puede darle al Señor son sacrificios espirituales, que es lo que usted puede hacer y es lo que Él a nosotros como sacerdotes de Dios nos pide. Sacrificios espirituales. Lo dice el libro de Hebreos, el libro de Pedro, Apocalipsis. Nosotros somos reyes, somos sacerdotes, somos profetas del Altísimo. Y tenemos que presentar sacrificios delante del Señor, sacrificar nuestra carne, como dice Romanos, para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Vamos a leer lo que dice Romanos capítulo 12 para que usted pueda tener una claridad mayor. Romanos capítulo 12, verso 1 y verso 2 dice lo siguiente: así que, pues, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, Dios pide sacrificio de cuerpo, sacrificio de carne, que vaya a la iglesia, que se congregue, que se humille, que ore, que clame, que ayune, que busque al Señor, sacrificios espirituales. Dice, por las misericordias de Dios, que son muchas, os ruego, dice el apóstol, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis, dice el verso 2, a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La única forma de entender la voluntad de Dios en mi vida es que primero yo me presente a Él como sacrificio espiritual, como casa de Dios, como templo, que yo me humille. Y una vez, como dice el verso 12.1, que yo, cierto, presento mi cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, que es el culto racional, el culto que piensa, un culto pensante. Yo voy con conciencia al culto, a la iglesia, y lo que hago lo hago pensando y sabiendo que estoy alabando y adorando a Dios. Y solo así yo voy a comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No hay otra forma de comprender la voluntad de Dios si usted no se pone en sacrificio, si usted no cambia su mente. Si seguimos predicando, evangelizando y haciendo iglesia en el siglo XXI con la mentalidad del siglo XVII y el siglo XVIII y el siglo XIX, usted se va a quedar solo, hermano. La Biblia dice que Abraham fue justo en su generación, que Noé fue justo en su generación. Hoy nosotros estamos en esta generación, en el siglo XXI. Y esta generación del siglo XXI, la juventud que tenemos nosotros en la iglesia, no quiere presentar sacrificio vivo, no quiere presentar su cuerpo, no quiere sacrificios espirituales de oración, de ayuno. No les gustan las cosas espirituales. A ellos les gusta cantar, les gusta tocar instrumentos, les gusta lucirse a lo mejor como el que toca y el que canta más lindo que el resto. Pero no hay sacrificios espirituales. Por lo tanto, yo le invito a usted en este día que aprenda a entregar sacrificios espirituales a Dios,
para que pueda comprobar usted cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta para su vida, para su familia, para su ministerio y su congregación. De todo corazón deseo que estas pequeñas cápsulas de 10, de 15 minutos puedan servir para que usted arme sus prédicas, sus sermones, y pueda orientar y guiar a la juventud, a la iglesia, a los hermanos, y pueda usted entender que somos reyes, somos sacerdotes de Dios, que debemos presentar sacrificios vivos delante del Señor, y el primer sacrificio vivo en nuestro cuerpo, en nuestra carne, es humillarla. Segundo, poder ganar un alma. Tercero, hacer oración, ayuno, guerra espiritual, congregarse. Sacrificios espirituales humillando nuestra carne. Espero que este material te sirva y que sea de gran bendición para tu vida. Nos vemos en la próxima. Que el Señor te bendiga. Shalom.